20 horas con 30 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Muy buenas noches a todos los amigos, a todas las amigas, a todas las familias portovejenses, manavitas, a todos los hermanos ecuatorianos y a todos los hermanos del mundo, quienes están pendientes a través de la plataforma Puerto Viejo Nace de Ti, municipio de Puerto Viejo, de toda la información que generamos dentro de las actividades que se están ejecutando en territorio, en el cantón, y también dentro de diversidad de temas que son de interés colectivo. En esta noche vamos a conversar con el doctor Carlos Soledixpa, cardiólogo intervencionista, y vamos a tratar un tema muy importante, como es las afectaciones cardiovasculares en infección con coronavirus. Doctor, muy buenas noches. Puerto Viejo, la provincia y el país entero le saluda. Hola Yandri, muy buenas noches. Gracias a la producción por la invitación. En esta noche hablar sobre un tema de actualidad que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista cardiovascular. Bien, doctor, vamos a iniciar. De igual, queremos invitar a todas las personas quienes ya empiezan a enlazarse, empiezan a engancharse a esta transmisión en vivo, para que si quieren realizar o formularle preguntas al doctor Carlos Soledixpa, pues él estará muy gustoso de poderles responder todo tipo de inquietud dentro del tema en cuanto a las afectaciones cardiovasculares en infección con coronavirus. Bueno, arrancamos, doctor. ¿Qué daños cardiovasculares puede provocar el COVID-19, este asesino silencioso? Bueno, en primer lugar, como para hablar un poquito en forma general, el coronavirus es una especie de virus, es una familia de virus que causan infecciones a nivel sobre todo respiratorio, aunque también pueden causar infecciones en otros órganos del cuerpo, ¿no? Se transmite puede enfermar a humanos y puede enfermar también a animales. Lo que hemos tenido en la actualidad con el COVID-19 es una infección zoonótica, significa que se transmite de un animal al ser humano y ha generado este rebrote o este brote de epidemia y de pandemia desde Wuhan, China, ¿no? En sí, este es un virus que entra al cuerpo a través de la vía respiratoria principalmente, y bueno, nos genera a la gran mayoría de los pacientes que se pueden infectar una infección relativamente leve, una infección como un resfrío o a veces solamente dolor de cabeza, ¿sí? A otros les causa como una gripe un poco más fuerte, y en pocos casos, sobre todo en personas mayores y con ciertas enfermedades ya de base, puede generar neumonías severas e incluso fallecimiento. Preocupa un tema que es justamente el que usted ha manifestado. En este mes ha salido un reporte de que el virus podría tener, o mejor dicho, se ha evidenciado de que el virus tiene una afectación directa sobre el corazón. Es decir, ya no es solamente un virus respiratorio que de forma indirecta afecta al paciente con enfermedad cardíaca, sino que en un estudio recientemente publicado por una autoridad científica de la Universidad de Houston, en Texas, ¿sí? Y publicado en una gran revista de mucho alcance científico en la JAMA de cardiología, se ha demostrado a través de estudios ya analíticos que hay una afectación directa sobre el corazón. Eso genera no solamente un mayor riesgo en personas cardíacas, sino también en personas que no tienen enfermedad cardíaca, pueden generar una afectación nueva en el corazón y producir incluso arritmias, producir inflamación del músculo cardíaco y otras complicaciones. Doctor, los pacientes o las personas que padecen de enfermedades cardiovasculares están más propensas a la infección del COVID-19. Bueno, en realidad todos estamos propensos, es un virus de alto contagio. Exacto. Ellos tienen sobre todo una mayor tasa de complicaciones. Se ha demostrado que los pacientes que tienen enfermedad cardíaca versus los pacientes que no tienen enfermedad cardíaca tienen una tasa de mortalidad distinta. Los pacientes de la población general sin afectaciones cardíacas
muere en aproximadamente 2% de los infectados, y los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, su tasa de mortalidad se aumenta a más de 10%, 10.5% según el Centro de Enfermedades de China, es lo que han demostrado ellos. Es decir, si usted es un enfermo cardiovascular, si usted sufre la presión, es diabético, le han hecho angioplastías, se ha operado del corazón por diversas causas, tenga mucha más precaución porque las complicaciones, sobre todo fatales, son tienen una tasa más alta en el grupo de Son pacientes. más vulnerables en este caso. Exactamente. Son más vulnerables de complicarse con neumonía severa e incluso con afectación cardíaca directa, una miocarditis. Doctor, se dice que en ciertos pacientes que mantienen una dificultad respiratoria, se lo debe mantener en una posición de cúbito prono, que esto quiere decir boca abajo. Su criterio profesional, doctor, porque se menciona, se dice que esto puede reducir hasta un 50% de muertes por COVID-19 en cuanto a las personas quienes padezcan de esta patología. Sí, efectivamente es un tema fisiológico muy estudiado en el pasado y que ha retomado mucho en boga con las últimas infecciones tipo distrés respiratorio. Es un tema de ventilación-perfusión. ¿Qué significa? Lo que nosotros respiramos de aire, ¿sí?, tiene un efecto de oxigenación y de intercambio gaseoso real mucho más cuando estamos boca abajo. Mientras yo estoy de pie o estoy sentado, una parte del aire que entra no se toca o se toca muy poco con los vasos o las arterias y vasos pulmonares que generan el intercambio. Sin embargo, cuando yo estoy boca abajo, estoy acostado, la gran mayoría de ese volumen que yo ingiero de aire, ¿sí?, se toca con la vasculatura que es responsable de hacer el intercambio. Es decir, mejora la tasa de oxigenación y también de lo que es expeler o sacar del cuerpo el anhídrido carbónico. ¿Cómo sería la posición, doctor? ¿Necesitas algún tipo de elementos, almohadillas, para que exista una mejor respiración? ¿Cómo se manejaría este proceso? Explíquenos un poco más al respecto, por favor. Bueno, sí, precisamente hay pacientes que tienen síntomas leves o están con un poco de tos, pero a la hora de saturarlos, ¿sí?, o sea, de hacer con un pulsoxímetro la toma de oxigenación, se nota que está un poco bajo, por ejemplo, 90%, 88%. En estos pacientes, si uno se acuesta boca abajo, si el paciente se acuesta boca abajo, es decir, simplemente como que si tú estuvieras acostado, te das la vuelta boca abajo, te acomodas un poco con almohadas para que no te moleste mucho la parte del pecho, se nota que la saturación aumenta al 94, 96%, incluso quitando la necesidad de tener oxígeno suplementario, que ha sido, al menos acá en Guayaquil, una crisis importante del fin de semana, la falta de oxígeno y de posibilidades de recargar oxígeno, cuando realmente el usar esta posición podría mejorar mucho la oxigenación de los tejidos en el cuerpo. Y salvar entonces, vidas. Y salvar vidas, por supuesto, porque la falta de oxigenación en los tejidos lleva a un círculo vicioso de enfermedad continua y de agravamiento de la enfermedad. Doctor, En los pacientes más críticos, que son los que están internados, prácticamente a todos los pacientes que están desaturando se les indica reposar boca abajo, descansar boca abajo la gran mayoría del tiempo. Y en los pacientes que están intubados incluso se indica hasta 16 horas de ventilación prona, es decir, de acostarlos boca abajo, aun cuando están intubados, con todas las precauciones del caso, y hacerle la ventilación en esta posición. pero sí se está aplicando esta práctica en los diferentes hospitales a nivel nacional. Se está utilizando mucho, es más, yo he conversado con muchos médicos intensivistas de aquí, de la ciudad de Guayaquil, incluso hasta de Milagro. Conversé justamente hoy a la mañana y ayer con un médico intensivista, y están utilizando hasta 16 horas de cúbito prono para mejorar la saturación y de esa forma mejorar también la perfusión de oxígeno a los tejidos. Queremos reiterar a las personas quienes estén enganchadas a través de este enlace que si desean realizarle una pregunta al doctor, pues encantado de la vida, lo volvemos a mencionar, él estará pues gustoso para responder. Me escribieron por interno, doctor,
porque hay muchas dudas, hay muchas interrogantes. Si bien es cierto, en los medios digitales hay una sobresaturación de información. Hay información real, hay información confiable, pero también hay otra sobreinformación de desinformación. Hay información chatarra, hay información basura, que esto genera pues muchas dudas a las personas quienes están siempre enganchados en redes sociales. Y me comentaban justamente, aluciendo al tema, doctor, me comentaban sobre el tema de los fármacos que hoy se están recomendando para atacar este virus, como la hidroxicloroquina más acitromicina. Que esto tiene, la pregunta es si esto tiene algún impacto nocivo que afecte a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Es una inquietud que me escribieron por interno para que usted pueda dar su respuesta, doctor. Bueno, sí, la hidroxicloroquina, o mejor dicho, la cloroquina en general, es un Cloroquina. medicamento, sí, muy conocido en el mundo desde la historia de la medicina. Desde 1934 se lo encontró justamente en nuestra región, aproximadamente entre Ecuador y Perú. Los nativos usaban la corteza de un árbol para, bueno, para ciertos tratamientos, ¿no? Entonces, ellos aislaron un fármaco que se llama cloroquina y lo usaron para el paludismo o la malaria, y se dieron cuenta que eliminaba al parásito que lo provoca, ¿no? Que es el plasmodium. Entonces, ¿qué sucedió? Se utilizó durante mucho tiempo como tratamiento, como todos los seres vivos generó resistencia, como todos los microorganismos generó resistencia a este fármaco, y bueno, ahora se lo usa un poco más para profilaxis antimalárica, más que para tratamiento, porque ya existen otros tratamientos antimaláricos. Entonces, generó un beneficio grande. En la época del SARS, que fue en el 2004, se empezó a investigar mucho y se vio que este fármaco tenía un efecto también contra el coronavirus, que en esa época causó, es otro coronavirus, pero muy parecido a este, que en esa época causó también una epidemia local. Entonces se vio que los pacientes que tomaban esta cloroquina, ¿sí? Mejoraban su respuesta inmune agresiva contra el fármaco y tenían menos fiebre, resolvían en menos tiempo el proceso viral y se recuperaban más, incluso hasta con mejor tasa de mortalidad, bajándola, ¿no? Entonces, este fármaco se está utilizando mucho, sobre todo porque es un fármaco barato y es un fármaco de mucho acceso en la gran, digamos, en todo el mundo prácticamente. Pero hay dos tipos de fármacos. Está el sulfato de cloroquina y está la hidroxicloroquina, el fosfato, perdón, de cloroquina, y está la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es una modificación del fármaco antiguo, ¿sí? Que genera una mejor tasa de resultados y más del 40% reducción de los efectos tóxicos, ¿sí? De los efectos dañinos. En sí, ¿cuál es el tema que está un poquito polémico ahora con la hidroxicloroquina? Es el tema de la afectación cardíaca o en los pacientes cardiovasculares con enfermedad cardíaca, que prolonga una duración en el electrocardiograma que se llama intervalo QT, y que esta prolongación del intervalo QT se asocia en muchas ocasiones a arritmias ventriculares graves severas, un tipo de arritmia que se llama torcida de puntas, que puede ser hasta fatal. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No se debe usar de forma sistemática en todos los pacientes, si no hay una evaluación previa por un especialista en cardiología, o incluso, si es mejor, por un electrofisiólogo, que son los que mejor conocen la fisiología eléctrica del corazón. Y sé que allá en Manabí tienen un gran electrofisiólogo, acá en Guayaquil también, y prácticamente en todas las ciudades tienen algún acceso a electrofisiología. Si no tienen un electrofisiólogo, un cardiólogo. Pero sí recomiendo que no se use de forma masiva, sobre todo en los mayores, en los adultos mayores, porque pueden haber enfermedades subyacentes que generen alto riesgo de que se provoque esta arritmia. Sí, hacer un electrocardiograma previo al uso de cloroquina es mi recomendación personal, y también valorar o testear ciertos parámetros del cuerpo, por ejemplo, si no hay insuficiencia hepática, si no hay insuficiencia de los riñones,
Hepática significa fallo del hígado, ¿no? Fallo del hígado, fallo de los riñones y algunas sales del cuerpo, sobre todo el potasio y el magnesio, que es importante tenerlos en valores apropiados o adecuados para que no produzca esta arritmia. También hay otros fármacos que se combinan, ¿no? Yander, que justamente creo lo que ibas a preguntar. La acitromicina es uno de los fármacos que combinado con la cloroquina provoca mayor prolongación del intervalo QT y mayor riesgo, ¿ya? Sin embargo, esto ha sido... Sí, esta duda, doctor. O sea, ¿es recomendable o no es recomendable? Porque hay mucha desinformación en redes sociales donde las personas de pronto no se automedican, que igual arranquemos del punto de vista que ningún ser humano se puede automedicar desde ese punto de vista, ¿no? Pero, ¿es recomendable o no esto, doctor? No, debe haber, o sea, no masivamente, debe haber un criterio individual para la indicación de cloroquina, ¿sí? Debe haber un criterio individual y la medición de ciertos parámetros previa a la indicación de cloroquina. Esa es al menos mi opinión en el tema, ¿no? Vamos a ir despejando ciertas interrogantes, doctor, hasta el momento, que están formulando las personas que están enganchadas en este enlace. Juan Paulo Calderón nos dice, doctor, saludos. ¿Cuál es el riesgo puntual para los hipertensos? Bueno, con los hipertensos, ¿sí? Muchos de ellos diabéticos también, ¿sí? Están propensos en que la hipertensión arterial haya causado a través de los años ya ciertos fallos o transformaciones en el músculo cardíaco. Es decir, ya lo haya afectado al corazón. Porque acuérdense que la hipertensión afecta a varios órganos, entre ellos el corazón. Le genera un mayor grosor, que se llama hipertrofia, y también con el tiempo le va afectando a las válvulas y le va afectando también el músculo cardíaco en sí mismo. Entonces, con los hipertensos, el riesgo es que ya haya cierto grado de afectación cardíaca y que sumado a la infección viral esto se agrave, o con la falla pulmonar respiratoria el corazón no sea lo suficientemente fuerte para poder soportar la hipoxia o la disminución del oxígeno en el cuerpo, ¿no? Esa es la afectación puntual, sí. Muchas gracias, doctor. Por acá nos dice María Alexandra Andrade García. Dice, doctor, ¿qué hay de cierto que el plasma de las personas que ya se recuperan servirán para ayudar a los pacientes delicados con COVID-19? Bueno, en teoría, o sea, lo que es el concepto es real. Hay pacientes, cuando uno supera una enfermedad, como no sé si me pueden ayudar con la imagen para responder esta pregunta del diagrama, ¿no? Cuando uno se infecta del coronavirus que está causando esta infección actual, COVID-19, ¿sí? Uno lo que hace es luchar primero contra este virus y generar inmunidad. Entonces, como vemos ahí en ese gráfico, el 80% de los pacientes pasan o cursan sin síntomas. Y a los pocos días, ellos ya obtienen inmunidad. Inmunidad es que obtienen ya anticuerpos contra ese virus, ¿sí? Hay un porcentaje que no alcanzo a leer bien, pero parece que es el 30%, que ellos hacen síntomas leves o moderados. Es decir, una gripe fuerte probablemente, eso que la mayoría de gente conoce como trancazo, que te pasas acostado, te da escalofríos, ¿sí? Te da fiebre 1 o 2 días y después cursas y superas el cuadro y adquieres inmunidad. Después vienen los que tienen síntomas severos, en general neumonía. Estos pacientes también, algunos se internan, se hospitalizan, otros pasan en casa, ¿sí? Y una vez terminado el cuadro, algunos, la mayoría supera y se hace la inmunidad, es decir, adquieren anticuerpos. Y el último grupo, que es el más pequeñito de abajo, ellos son críticamente enfermos, requieren ingresos a unidades de cuidados intensivos o salas de cuidados intermedios, y ellos prácticamente hacen un incendio o una lucha fuerte dentro de su cuerpo con el sistema inmunitario, y de estos una proporción aproximada del 50% fallece, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno supera la enfermedad, uno queda con los anticuerpos para el coronavirus. El plasma es parte de la sangre, parte del líquido que circula en nuestra sangre, ¿sí? Y el plasma es el que lleva estos anticuerpos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el plasma debe ser tratado apropiadamente.
es decir, hematólogos o inmunólogos, ¿sí?, junto a un equipo técnico de alto grado de complejidad, son los quienes deben tratar este plasma, quienes deben de hacer los diagnósticos acertados. Incluso una amiga de España me comentaba hoy y me decía, tenemos que hacer PCR a los pacientes, ¿sí?, no solo con sacarle el plasma a los que ya están asintomáticos, hacer PCR. Entonces, sí tiene toda una complejidad el tratar, el depurar y el procesar este plasma para que sea realmente útil para los pacientes que están más graves, ¿no? Es decir, la respuesta es sí sirve el plasma, pero debe ser el paciente bien diagnosticado y tiene que ser todo bajo un proceso de alta calidad que garantice que ese plasma va a ayudar en vez de perjudicar. Perfecto, doctor. Paul Burgos nos escribe, dice, ¿existe riesgo de reinfección o contagio? Hasta el momento se nota que no habría riesgo de infección, de reinfección o contagio por la misma cepa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Una vez nos pasa la enfermedad, nuestro sistema inmunitario lucha contra el virus, ¿sí?, lo logra vencer y superar, quedamos con la memoria de ese virus y apenas se cruza de nuevo con nosotros, antes de que produzca cualquier enfermedad o síntoma, nuestro cuerpo lo elimina, ¿sí? Pero hay unas publicaciones aisladas, realmente que no tienen peso todavía científico, de que podría ser que el virus pueda mutar o tenga la capacidad de mutar, o que exista otra cepa diferente que esté provocando una enfermedad similar. Eso aún no lo sabemos, hay que esperar un poco qué dicen los epidemiólogos y microbiólogos que están profundizando los estudios en este tema. Pero en primera instancia no existiría riesgo de recontagio o de nueva infección por la misma cepa. Hay otra pregunta, dice, doctor, ¿hay afectaciones cardíacas a los pacientes asintomáticos del COVID-19? Bueno, no. En realidad, los pacientes que pasan asintomáticos es porque ningún tejido, ¿sí?, se vio afectado por la infección de COVID-19. Es decir, el virus pasó, tal vez en una cantidad muy pequeña en nuestro cuerpo tenía una inmunidad muy fuerte, lo venció rápidamente y quedó con los anticuerpos o la memoria de defensa, y de esta forma no afectó ningún tejido. Los pacientes asintomáticos, ¿sí?, que no tienen ningún problema cardíaco, ninguna molestia, no tienen afectaciones cardíacas. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que en pacientes sin enfermedad cardíaca, en esos pacientes, en algunas ocasiones el virus se pega o tiene más afinidad por el corazón y empieza a hacer afectación local en el corazón, generando inflamación del músculo, miocarditis e incluso arritmias y riesgo también de complicaciones severas, insuficiencia cardíaca o incluso fallecimiento. ¿Por qué? Quería explicar esto. No sé si voy a decir algo un poco técnico. Tenemos todo el tiempo para poder despejar las dudas, porque de eso se trata estos tipos de enlaces. Hay muchas dudas, hay muchas incertidumbres, y qué mejor que conversar con el profesional, pues, para que pueda aclarar todas esas inquietudes. Doctor, le escuchamos. Justamente el mecanismo de acción del virus es algo que también genera una polémica en cuanto a ciertos fármacos, porque el virus aparentemente, ustedes sí se acuerdan cómo es el virus, no sé si me pueden mostrar la fotito del virus rápidamente. El virus... Hubo un pequeño inconveniente, al parecer se salió del enlace, pues bueno, ahí está mostrando el virus. No sé si podemos retomar nuevamente con el enlace con nuestro... -2, ¿sí? Hola. Tema, sí, le escuchamos, doctor. Usted mencionaba sobre el tema del coronavirus. Por favor, su explicación. Sí, el coronavirus, como decíamos, tiene esa forma redonda, circular, con unas espigas largas que le dan la forma de corona, por eso se lo llama así. Entonces, cuando este virus entra dentro del cuerpo, a los tejidos,
esas espigas se unen con unas proteínas del cuerpo que se llaman enzimas convertidoras de angiotensina 2. Y es allí donde hacen esa llave o ese enlace para poder entrar y quedarse en los tejidos, ¿sí? Esta enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra no solo en las vías respiratorias, se encuentra en el corazón, se encuentra en los intestinos y también en los riñones. Entonces, es allí donde el virus puede también generar daño local, porque la única misión del virus cuando entra al cuerpo es sacar la mayor cantidad de copias de él mismo, ¿sí? En el menor tiempo posible. Y de esa forma generar una supervivencia dentro de un huésped. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo lucha contra esta agresiva multiplicación y genera en algunas zonas localmente una lucha que genera inflamación. A eso nosotros llamamos la tormenta citoquímica o la tormenta de inflamación, que es la que generalmente causa las neumonías tan agresivas y severas que estamos viendo en el mundo actual con este virus, ¿no? Entonces, es eso lo que provoca que en el corazón también exista la posibilidad de daño local, miocarditis o inflamación en parches en el corazón. Y esta IECA tiene que ver con unas medicaciones que se usan mucho por los hipertensos, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que son enalapril, lisinopril, captopril, ¿sí? Todos estos priles, que nosotros les llamamos comúnmente priles, se usan masivamente. Lo mismo los ARA2, que son losartán, irbesartán, valsartán, ¿sí? Todos estos fármacos, hubo una alerta en la Sociedad Europea de Cardiología que decía, hey, analicemos, veamos qué está pasando, suspendamos los IECAS, los ARA2, pero realmente mi recomendación es que no, y poco tiempo después también la Sociedad Europea de Cardiología emitió un comunicado que decía, no hay la evidencia científica suficiente para que todos nuestros pacientes suspendan este tipo de medicaciones, los IECAS, o sea, enalapril, captopril, lisinopril, o los ARA2, los sartán, valsartán. Es decir, no teman o duden, porque lo digo porque muchos pacientes me han preguntado y me han dicho, doctor, tengo que suspender esta medicación porque es la que usted me envió y ahora leo en internet que probablemente haya que suspenderla porque el virus me va a matar. Entonces mi respuesta es no, no la suspenda. No hay la evidencia científica suficiente que te diga que hagas eso. Mejor aún, si lo suspendes te puedes complicar. Te puedes complicar porque la presión te va a dar un rebote, porque tu enfermedad cardíaca se va a descompensar, o incluso porque vas a querer ir corriendo a la farmacia a buscar otro fármaco como alternativa y te vas ahí sí a contagiar del virus, ¿no? Hay muchas personas que lo están saludando, doctor, y Y mis felicitando. saludos también a todos ellos. Un fuerte abrazo, sí. Y el aprecio también de que usted ha ganado, no solamente a nivel acá del cantón, la provincia, también a nivel nacional, radicado de Guayaquil y igual con una gran trayectoria en su vida profesional. Johnny Carpio dice, buenas noches, dice, para los que tenemos un riñón y problemas renales, ¿en qué nos podría afectar el coronavirus? Sí, justamente lo que mencionaba antes, ¿no? Se ha visto que el virus tendría la posibilidad, justamente por su mecanismo de acción, de no solo generar neumonías, sino también problemas locales, tanto en el corazón como en los riñones, el intestino, etc. Entonces, si usted tiene un riñón, cuídelo mucho. ¿Cuál es la forma de cuidarlo? No se exponga, quédese en casa, autoaíslese. Los pacientes con enfermedades cardíacas, con enfermedades renales, con enfermedades hepáticas, o sea, del hígado, deben protegerse mucho más, son más vulnerables. Estos pacientes deben quedarse incluso en un aislamiento más estricto dentro de su misma casa. Si hay en la familia gente mayor, esa gente mayor debe ser más cuidada que los otros, porque los jóvenes por ahí salen a la tienda, aunque vayan protegidos, con mascarilla, con cuidado, se laven las manos, ¿sí? Ellos pueden ser el medio que transporte dentro de la casa al virus y eso pueda generarle a ellos, ¿no? Entonces, mi recomendación para el paciente que se comunicó, que dijo, tengo un solo riñón, es usted cuídese porque ese riñón es oro y asimismo toma medicación seguramente y cualquier infección puede causarle mayores complicaciones que una persona que tiene 2 riñones o que no tiene enfermedad renal. Despejémosle la duda a Mari. Mari nos comenta
a una mujer embarazada le puede afectar el bebé el coronavirus? Bueno, si el coronavirus realiza o se hace una enfermedad sintomática, por supuesto que sí puede afectarlo, ¿sí? La gran mayoría de manifestaciones clínicas son de la vía respiratoria, y si la mujer embarazada, que también tiene un cambio fisiológico, porque la mujer embarazada aumenta a casi el doble su volumen sanguíneo, genera cambios intestinales, qué sé yo, fisiológicos en la circulación, en el corazón, en la parte respiratoria, ventilatoria inclusive, un coronavirus sí puede afectarles severamente. Y todas las afectaciones que le causan a la madre le pueden causar al niño, ¿sí? Afectaciones también. Y no solo eso, sino que esa persona tendrá que medicarse, y las medicaciones que al momento están aprobadas para los tratamientos de coronavirus, ¿sí? Son medicaciones que sí le van a afectar al niño. Mayrita Briones dice, buenas noches, doctor. ¿La carga viral podría repercutir negativamente a un paciente joven con COVID-19? Bueno, es una de las hipótesis que están surgiendo un poco en el mundo actual, es por qué hay pacientes jóvenes absolutamente sanos que no hacen ningún síntoma y hay otros pacientes que hacen muchos síntomas. Sobre todo en la parte médica y de enfermería se está viendo que están muriendo mucha gente joven. Entonces, aparentemente, si tú te contagias, voy a poner un ejemplo grosero, pero realmente serían de miles o tal vez de millones de unidades, ¿no? Pero si tú te cruzas con 2 coronavirus, en vez de cruzarte con 1000, ¿sí? Por supuesto que vas a tener más riesgo de desarrollar síntomas o enfermedad severa. Es decir, esos 2 puede ser que tu cuerpo rápidamente los reconozca y que sin entrar profundamente en tu cuerpo los elimine rápidamente. Pero si tú estás expuesto, por ejemplo, a esos médicos que pasan en las salas de emergencia o que pasan en las unidades de cuidados intensivos sin la protección adecuada y que se exponen a ese virus circulante en la mañana, en la tarde, en la noche, durante la guardia, ¿sí? O cada vez que ingresa un paciente enfermo, esos médicos sí pueden generar rápidamente una carga viral mayor y pueden generar una enfermedad más agresiva que se transforme en una neumonía o incluso les cause complicaciones graves y fallecimiento. Doctor, hay otra pregunta que me hicieron llegar por interno y queremos que usted también despeje estas dudas. Bueno, continuando con el tema del exceso de información, que más bien muchas de las ocasiones es una información que no tiene la veracidad del caso, no tiene la credibilidad del caso, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Hay pacientes que toman medicación para la presión, dígase enalapril, dígase losartán, valsartán, en fin, estas son algunas marcas que podemos citar. La pregunta es, ¿ellos deberían suspender estos medicamentos? Y le pregunto esto porque hay varios anuncios, hay varias información que tergiversan este tema en cuanto a la suspensión de estas medicaciones. Por favor, doctor, lo escuchamos. Sí, había mencionado hace unos minutos que uno de los mecanismos de acción, o mejor dicho, el mecanismo que se cree como actúa el virus, es entrar a través de una proteína ligándose a ella, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Estos fármacos, tanto el enalapril que usted mencionó, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. El losartán y valsartán son bloqueantes de los receptores de angiotensina. Aparentemente en estos pacientes habría mayor cantidad libre de receptores que probablemente el virus podía captar. Esto fue una preocupación importante que nació sobre todo en la sociedad europea. Ellos dijeron, tengamos un poquito de precaución, cambiemos o usemos otra alternativa de fármacos, pero al poco tiempo ellos volvieron a revisar el tema y dijeron, no hay la evidencia científica suficiente, y mi respuesta es, digamos, coherente con ellos. A mis pacientes les digo, no suspendas enalapril, no suspendas losartán, valsartán, irbesartán, ¿sí? No lo suspendas porque está demostrado que más daño hace el suspender la medicación que manteniéndola, ¿sí? Porque no hay nada que haya demostrado que esas medicaciones hacen daño durante la infección.
No No hay hay un argumento argumento científico. que aclare eso. Mejor, ¿qué sucedería si un paciente suspende enalapril y, por ejemplo, losartán, que lo usan, creo que yo, el 80% de los pacientes hipertensos del país? Sucedería que ese paciente se va a descompensar, ¿sí? Que buscará una alternativa en la medicación, que siendo de mayor riesgo saldrá a buscar, saldrá a la farmacia, se expondrá, ¿sí? Y se contagiará. Eso es más riesgoso a mi criterio que cualquier otra cosa o tema que se esté investigando a nivel molecular en los fármacos. Hay varias interrogantes, hay varias personas que están formulando una misma pregunta donde se la voy a realizar a usted. En caso, doctor, de que un paciente tenga o padezca de hipertensión o tal vez diabetes, por citarlo así, y este llegase a infectarse, ¿qué tratamiento debe de seguir, doctor? Lo primero que hay que ver es cuál es el cuadro clínico que él va desarrollando. Es decir, si se queda solamente como un goteo nasal, dolor de cabeza, sin fiebre, o si el cuadro evoluciona a una fiebre prolongada, con tos, que primero es seca, pero después empieza a expectorar. Es decir, hay que manejar individualmente cada cuadro. ¿Cuáles serían los cuidados? Se ha visto que los antibióticos antibacterianos, ¿sí?, se están utilizando mucho en el mundo, ¿sí? Creo que me atrevo a decir el 100%, pero puede ser el 98% de los pacientes reciben antibacterianos para el virus. Entonces, la gente que entiende un poquito de esto dice, uy, qué absurdo. Los antibacterianos no van a matar al virus porque no es una bacteria. Pero en cambio se ha visto que el tejido pulmonar, el tejido afectado por el virus, se sobreinfecta de bacterias, ¿sí? Y esa sobreinfección es la que causa el desastre mayor al final. Es decir, si es un paciente diabético hipertenso y está cursando goteo nasal, un poquito de dolor de cabeza, yo diría, por ahora solamente dar paracetamol 1 gramo cada 8 horas y suficiente. Bebidas calientes, todo lo que nuestras abuelitas y bisabuelitas nos enseñaban ha resurgido, que hagan gárgaras con agua con sal y vinagre, o Los que, secretos de la abuelita, doctor. oiga, es impresionante, tenían mucha razón en muchas cosas, y eso lo va viendo uno cada vez que pasan los años, y con esta epidemia o pandemia se ha visto mucho más eso. Que hagas desinfección de la garganta, que te laves bien las manos, ¿sí? Que hagas las nebulizaciones de olla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus es termolábil. ¿Qué significa que es termolábil? La temperatura lo mata, lo inactiva. Entonces, si uno va, por supuesto con el máximo cuidado, con la olla recién hervida, ¿sí? Con el agua recién hervida, ¿no? De eucalipto, que se está recomendando mucho, o simplemente agua sola, en hervor máximo, lo apaga, se pone una toalla y respira, ese vapor caliente, como el virus es termolábil, lo va a inactivar y le va a dar mejoría, ¿sí? Le va a dar mucha mejoría. Entonces, si es que, en cambio, el paciente empieza a hacer fiebre prolongada, ya al tercer día de fiebre, ya empieza con tos, empieza con un poquito de sensación de ahogo, iniciar tratamiento antibiótico, ¿sí? Para evitar o tratar ya esos procesos inflamatorios locales en la vía respiratoria baja, sobre todo, ¿no? Que sería una neumonía o una bronconeumonía. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Individualizar los casos de acuerdo al cuadro clínico. Listo, doctor. Margaret Macías nos comenta y dice, buenas noches por su ayuda, aclarando este tema. ¿Puede haber afectaciones en caso de que la persona se automedica con varios medicamentos? Es lo que, medicamentos diferentes, es lo que nos escribe Margaret Macías, doctor. Sí, en realidad automedicarse no es adecuado. Todos los fármacos tienen efectos secundarios, efectos adversos, ¿sí? Como ya veíamos, el virus puede causar afectaciones también locales en otros órganos que no son los pulmones, por ejemplo el corazón, los riñones, y cualquier añadido de medicaciones por la cuenta de cada paciente le genera mayor noxa, mayor afectación, mayor daño a esos órganos. Es decir, no hay que automedicarse, ¿sí? Hay que consultar con un especialista, ya sea telefónicamente. Creo que la gran mayoría de especialistas estamos
especialistas y no especialistas, ¿no? Me refiero a médicos, a personal de enfermería. Estamos dispuestos a apoyar a nuestros pacientes en esta crisis sanitaria y poder darles tips, poder individualizar los tratamientos de acuerdo a lo que estén presentando y apoyarlos también desde la distancia, ¿no? Bueno, por acá también nos dice Henry Herrera, doctor, si a uno ya le dio el virus, le puede dar nuevamente y la pérdida del gusto y del olfato son causados por el mismo. Sí, primero voy a referirme a los síntomas, ¿no? Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, al principio no lo entendía bien, pero después entendí que era justamente por esta enzima convertidora de angiotensina, es que el virus tiene afectaciones o afinidad por ciertos órganos más. Sin duda alguna, principalmente sobre el sistema respiratorio. Pero también hay casos de infección por COVID que son COVID-19 positivos después de 1 o 2 semanas, que lo que hacen es un cuadro diarreico, 2 días de diarrea o de deposiciones blandas, malestar general, un poquito de dolor de cabeza, algunos fiebre de un día, y después pasa el cuadro. Asimismo, hay otros síntomas que se presentan mucho más en personas jóvenes, que son la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Aparentemente el virus tiene afinidad sobre esos tejidos, las papilas gustativas o la parte olfatoria, ¿sí? Y genera una inflamación local, haciendo la pérdida de la función de ellos, que es justamente percibir sabores y olores en este caso. Es decir, sí son síntomas, sobre todo en los cuadros leves de pacientes más jóvenes, son síntomas causados por el virus. Y lo otro, ¿cuál era la otra parte de la pregunta que no la recuerdo? A ver, estábamos, lo que pasa es que hay muchas La personas. reinfección, ya habíamos hablado de eso, ¿sí? Aparentemente por la misma cepa, no hay posibilidades de reinfectarse porque el cuerpo adquiere una inmunidad que es una memoria de defensa y la próxima vez que venga el virus no va a causar una infección nuevamente. Excepto Habíamos, que el virus doc- pueda mutar o pueda haber otra cepa circulante, ahí sí podría haber el riesgo de una reinfección por coronavirus, pero no sería el mismo coronavirus. Perfecto. Habíamos hablado ya algo sobre la hipertensión, pero nuestro amigo Giovanni Galarza le pregunta qué tipo de recomendaciones se le puede dar a las personas hipertensas. Bueno, lo primero, que pasen en casa, ¿sí? Que se provean adecuadamente de los fármacos que necesitan, que no cambien la medicación si está funcionando adecuadamente, que si tienen otros factores de riesgo, como son diabetes, ser muy añosos, tener problemas pulmonares, que busquen vínculos familiares que les apoyen, es decir, que les traigan, que otra persona le dé comprando la medicación, que le consigan los alimentos, que ellos no estén saliendo de exponerse. Hay que hacer el aislamiento de una forma estricta, ¿no? Eso es el principal. Y lo otro, que no coman sal, porque ahora en esta época de cuarentena, creo que han resurgido o han surgido muchos cocineros, gente que hace postres y todo eso, y también cocinan mucho, entonces tengan cuidado con la sal no es tan necesaria como se cree, ¿sí? Y bueno, el hipertenso tiene que comer sin sal o mínimas cantidades de sal, ¿no? Bien, doctor, hay muchas interrogantes, le cuento. Dice Rosemary, dice, doctor, buenas noches. Se dice que en los niños el virus no tiene una afectación agresiva. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que la naturaleza tiene una predilección por los niños, ¿sí? Eso ha quedado más que demostrado en esta pandemia, y no solo en eso, eh, en esta pandemia, pero podría ser que su sistema inmunitario es más fuerte, que está más desarrollado. Podría ser, conversaba con un amigo, un colega médico muy cercano, podría ser el timo. Los niños tienen una glándula que es un órgano grande en ellos, que se llama timo, que queda aquí por la garganta, detrás del hueso, este hueso plano que se llama esternón, y eso podría generarles un mayor sistema de defensa y una eliminación rápida de las bacterias, perdón, de los virus en este caso, y también de enfermedades bacterianas, parasitarias, etc. Es decir, los niños sin duda son más fuertes inmunitariamente que la gente mayor. Como todo, los órganos se van desgastando, pero en ellos el sistema inmunitario ha quedado más que demostrado que es mucho más fuerte que en la gente mayor. Más resistente. Sí. Dayana García dice, mi hermano es alérgico y es asmático. ¿Cómo puede
actuar o cuidarse ante este virus? Bueno, sí, he escuchado casos y también me han llamado o me han escrito sobre casos de personas que ya tenían patologías bronquiales previas, ¿sí? Y realmente estos pacientes se complican más, es la realidad. Lo principal que tiene que hacer es un aislamiento estricto, ¿sí? Yo recomendaría incluso hasta usar mascarillas siempre. La Organización Mundial de la Salud nos dice que no es necesario usar mascarillas, que con 1 metro o 2 metros de distancia es más que suficiente, pero mi recomendación en este caso específico es que no se exponga y que use mascarilla siempre, incluso hasta dentro de ambientes que son aparentemente seguros, pero que están expuestos a otras personas que están entrando y saliendo que podría afectar. ¿Por qué? Porque en ellos, la gente que tiene enfermedad bronquial y pulmonar de base, eh, el cuadro seguramente va a manifestarse de forma más severa. Laura Briones dice, buenas noches, doctor. Hay doctores que recomiendan baños de vapor con aguas de eucalipto para combatir el COVID-19. Y hay otros doctores que aseguran que el eucalipto no tiene ningún beneficio para esta enfermedad. ¿Cuál es su posición en este tema? Bueno, justamente esas nebulizaciones de vapor o baños de vapor, como lo dice Laura, eh, el beneficio se da más es por el calor, es por el vapor, por ser un vapor caliente que ingresa profundamente en nuestras vías de faringe, vías respiratorias, y va hasta cierto punto calentando a altas temperaturas o incluso hasta quemando tejidos, y eso hace que el virus se inactive y muera. Ahora, que si el eucalipto es mejor o no, realmente yo preferiría inhalar agua con eucalipto que agua sola, ¿sí? Si ya. Pero si es que no tiene eucalipto a la mano y le toca irse a buscar hacia el mercado central o todo ese eucalipto, mejor no lo haga, no se exponga, ¿sí? La idea es cuidarse con el aislamiento y no exponerse, pero si tienes a la mano, bueno, hazlo con eucalipto. Si no tienes eucalipto, incluso algunos recomiendan que el agua le pongas un poquitito de Vivaporub o de esa, como para que dé un poquito más de aroma y de esa parte de eucalipto que a veces algunos recomiendan, como lo decías. Bien, Trini Sosa, doctor, nos comenta, dice, ¿tiene algo que ver cuando sientes como una taquicardia o una presión en el pecho? Bueno, si eres joven, me están llamando o me están escribiendo algunas personas jóvenes que me dicen, doctor, siento que me da taquicardia, siento como que me duele el pecho. Algunos incluso describen hasta un cuadro muy parecido a un infarto, ¿no? En esos pacientes yo les estoy enviando a hacer un electrocardiograma y una enzima cardíaca que se llama troponina. ¿Por qué? Porque hay estudios, como ya lo mencionaba previamente, que indican que el virus puede tener afectación o afinidad localmente en el corazón, ¿ya? Ahora, muchos de ellos, no voy a mentirles, muchos de ellos son cuadros también de ansiedad, porque se preocupan, porque ven a la gente morir, escuchan las cosas, entonces están ansiosos y se preocupan, y también algunos de ellos pueden ser cuadros de ansiedad. Sin duda que esta pandemia nos va a marcar como sociedad, como mundial, ¿no? Nos va a marcar, o sea, va a haber un antes y un después de esto, ¿sí? Y a mucha gente le afecta, es más fuerte emocionalmente y no se deja afectar de estos temas, incluso algunos que han perdido hasta familiares cercanos, y otra gente que aún sin perder familiares, solamente viviendo esta emoción angustiante, se ven afectados por crisis de ansiedad. Es muy variable. Pero bueno, otra cosa que me llama la atención es cuando los pacientes han estado tomando cloroquina de forma profiláctica, ¿sí? Y algunos de ellos me dicen, doctor, me duele el pecho, siento como palpitaciones, siento molestia. En ellos también yo les envío a hacer un electrocardiograma y la medición de troponina, cuando es posible, por supuesto, eh, para que definir si es que hay una afectación cardíaca local o incluso una prolongación del intervalo QT, que es una medición del electrocardiograma. En sí, ¿cuál es mi recomendación? Obsérvese, o sea, no se angustie, vea cómo su cuadro va evolucionando, tome el paracetamol 1 gramo cada 8 horas, que es lo que está indicado en todos los países que están padeciendo de coronavirus en este momento,
Y si aparecieran palpitaciones, si aparecieran sensación de desmayo, si aparecieran otros síntomas de preocupación, ahí sí busquemos rápidamente la forma de hacer un electrocardiograma y una troponina. Hay muchas personas que están escribiéndonos y realmente queremos agradecer por estar enganchados con un tema muy importante, el cual estamos tratándolo con el doctor Carlos Soledispa. Por citar, nos dicen también, es verdad que una vez recuperada la persona del COVID, aún puede seguir infectado 15 días después de haber estado recuperado. Infectado, puede seguir infectando. Si es contagiante, sería la palabra, ¿no? Contagiante. Bueno, sin duda alguna que la terminación del cuadro clínico por coronavirus es algo subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? No hay un modo objetivo de decir aquí terminó de replicarse, aquí terminaron de replicarse los virus en el cuerpo y prácticamente ya no hay mayor producción de virus de aquí en adelante, sino que es un cuadro progresivo. Así como va aumentando en algunos casos su gravedad, asimismo va decreciendo su gravedad y también disminuyendo o desapareciendo los síntomas en cualquier órgano que se presente, sobre todo en la vía respiratoria. Entonces se recomienda que esa persona que cursó una infección, sobre todo los que cursaron infección sintomática por coronavirus, ¿sí?, eviten contagiar a los demás, porque hay un periodo que sí pueden seguir siendo contagiantes después de terminar la enfermedad. ¿Cuál es ese margen? No lo sabemos con certeza, pero se recomienda que más de una semana, probablemente 2 semanas de aislamiento y evitar ser contagiantes es lo que va a garantizar que la enfermedad no se difunda o no se disemine a mayor escala. ¿Se puede tomar factor de transferencia para subir el sistema inmune? No entendí, ¿factor de? Dice, ¿se puede tomar factor de transferencia para subir el sistema inmune? Nos dice Braulioa. Y Marjorie Moreira nos dice también, el tipo de sangre tiene que ver con la afectación del COVID-19. Algo escuchó sobre el tipo A positivo. No sé si las preguntas no están como claras, doctor. No, bueno, realmente hay muchos estudios que se están lanzando con respecto al sistema inmunitario, ¿sí? El sistema inmunitario. Por ejemplo, hay estudios que se hacen con factores que modulan o inmunomodulan, ¿sí?, la parte, digamos, de las defensas del cuerpo, ¿sí?, y podrían ser favorables. Ese factor de transferencia, bueno, no lo tengo realmente registrado, no podría dar una respuesta al respecto, pero todo lo que pueda aumentar la inmunidad o conservarla es beneficioso y positivo en las infecciones por COVID-19. Y todo lo que afecte la inmunidad, la deprima, ¿sí?, es algo que exacerbará o empeorará el curso de la enfermedad. Por eso se recomienda que no se administren, por ejemplo, corticoides, o que la gente baje o deje de tomar corticoides, porque los corticoides sí evitan la respuesta inflamatoria en algunos pacientes, pero también generan inmunodepresión en la gran mayoría de pacientes. Entonces, todo lo que afecte la inmunidad sí debe ser modulado bajo una visión de especialidad. Y con respecto a la afinidad de los tipos de sangre, es algo que es alguno también de los temas que por ahí andan rondando, pero no hay datos científicos certeros de que esto pueda generar mayor afectación o menor afectación en ciertos tipos. Todavía será. Bien, nos dice Jorge Soledispa, dice doctor, en cuanto a las mascarillas, ¿es recomendable cambiarlas constantemente o se pueden reutilizar con esterilización? No, las mascarillas no se deben reutilizar, ¿sí? Se deben usar una sola vez, sobre todo para el personal que se expone mucho o que sale, por ejemplo, a trabajar con pacientes o a trasladar pacientes, etc. Deben ser colocados o utilizadas, una sola vez, no se pueden reesterilizar y de preferencia córtenlas, ¿sí? Córtenlas, o sea, destruyenlas de alguna forma, porque se ha visto, bueno, acá en Guayaquil, que alguna gente está recolectando las usadas y las vuelve a revender o reutilizar y bueno, eso causa mucha diseminación también de los cuadros y mucho daño a la población.
Entonces, y la otra cosa es que la forma adecuada de usar la mascarilla o de sacarse la mascarilla no es sacándosela desde la cara, sino sacándosela desde atrás, eliminándola y haciendo una higiene de manos apenas uno la elimina, ¿no? Porque es la forma en que uno garantiza el que esa mascarilla no sea un medio de contagio también para esta persona que se está defendiendo, en teoría. Ok, bien, a Carmen Luis Zambrano, por favor, reenvíanos la pregunta, Carmen Luis, la verdad que no la encontramos, a ver si la puedes reenviar, por favor, para que el doctor te pueda despejar la duda. Ahora, nos dice Silvia Macías Briones, ¿se puede tomar Analgán, doctor? Sí, por supuesto. Analgán ¿Ya? es paracetamol de 1 gramo, ¿sí? Es decir, es una concentración grande. La mayoría de paracetamoles vienen de 500 miligramos, pero el Analgán es de 1 gramo. Es paracetamol solo, así que se puede tomar sin problemas cada 8 horas, cuando hay un cuadro sintomático, sobre todo de malestar o de aumento de la temperatura, ¿sí? Bien, Paulina nos dice, doctor, buenas noches. Por lo que no es posible realizar la prueba, los médicos en casos específicos envían a hacer tomografías de pulmón. En muchos casos salen limpios los pulmones, pero con el pasar de los días se complican o se complicaron y se perdió el tiempo llegando de gravedad al hospital. Sí, una de las crisis actuales que estamos viviendo es que no contamos con un diagnóstico rápido, diagnóstico accesible a toda la población, me refiero. Es decir, si tú tienes sospecha o si uno tiene sospecha de infección por COVID-19, no es que yo puedo saberlo en 1 hora. Hay mucha gente que se hace pruebas y hasta 6, 7 días no le entregan el resultado. Entonces, el médico tiene que jugar un poquito con el cuadro clínico para poder diagnosticar precozmente a un paciente y poder tratarlo de la mejor forma. La tomografía no es un medio diagnóstico, o sea, un medio diagnóstico de infección por COVID-19. Lo que sí indirectamente nos puede decir es cuán grave es la infección por COVID-19 si nosotros la sospechamos, ¿sí? Si la tomografía o la radiografía salen limpias, nos indica que probablemente la infección está más circunscripta a una vía superior, ya sea la nariz, la faringe, ¿sí? La vía respiratoria alta, y no está afectando la vía respiratoria baja, ¿sí? Y en esos casos puede manejarse un tratamiento un poquito más conservador. Y si ya hubiera afectación tomográfica de los pulmones, significa que ya estás cursando una neumonía y ya requieres antibióticos o alguna forma de tratamiento un poco más complejo o intensivo para evitar la progresión de la enfermedad y sobre todo la sobreinfección bacteriana de sus tejidos friables. Estamos recordándoles a todos los amigos que están viendo esta transmisión que el tema que estamos tratando son las afectaciones cardiovasculares en infección con coronavirus. Pero igual el doctor con su experiencia y con toda su capacidad profesional está despejando dudas, abriendo el abanico dentro de la parte de la medicina. Dice, saludos, ¿cuáles son los alimentos de mayor potencialidad para subir las defensas y cuáles son los alimentos que debemos evitar? Nos dice Dani Bravo Martínez. Bueno, en cuanto a alimentación, no, realmente no es mi fortaleza, ¿no? No es mi fortaleza alimentar. Mi esposa me cocina y me cocina rico, igual que mi mamá lo hacía, y sé que es saludable, pero no es mi fortaleza realmente decirte qué medicamentos aumentan o qué medicamentos disminuyen la fortaleza para resistir COVID-19. Lo que sí, bueno, una dieta saludable en sí es una dieta baja en grasas, ¿sí? Sobre todo grasas sólidas. Las grasas sólidas son la manteca de cerdo, la margarina, la mantequilla, la nata de la leche. Si te gustan los lácteos, preferiblemente tómalos sin grasa, o sea, descremados. Recordemos que somos la única especie animal, si podríamos decirlo así, sin ofensas a nadie, la única especie animal que sigue tomando leche después del destete. Es algo antifisiológico, pero yo no tomo porque no me gusta y creo que me ha causado intolerancia, pero no creo que es tan correcto. Sin embargo, la gente toma leche todos los días. Bueno, de ahí comer no frito o sin frituras es lo mejor. Comer muchas verduras, hortalizas, comer proteína animal en menor cantidad que la vegetal, es decir,
hay vegetales, o mejor dicho, hay del área no animal que tiene mucha gran cantidad de proteínas. Comamos menos carne, sobre todo menos carnes rojas, 1 o 2 veces por semana como mucho, y el resto carnes blancas, ¿no? Pollo, pescado, sobre todo vivimos cerca del mar, así que pescado sería lo ideal. Eso en general no podría decir realmente, porque desconozco si es que hay algún medicamento que te sube la inmunidad o que te hace vencer al COVID-19 con respecto a otros. ¿Sí? A ver, la última pregunta que va a responder el doctor dice, doctor, a ver, se me fue, doctor, tengo 30 años y me diagnosticaron rinositis crónica. En momentos ciertos es que me falta la respiración. ¿Tengo más probabilidad de contraer el virus o cuán grave es mi estado? Sí, lo que decíamos antes, todos los pacientes que tengan alguna afectación previa en las vías respiratorias o desde el punto de vista cardíaco, ¿sí? O incluso renal y hepático, ellos están en mayor probabilidad de hacer cuadros más severos o infecciones más graves por COVID-19. Es decir, habría la mejor forma de accionar o de actuar es evitando el contagio, evitando que le dé a esta persona COVID-19. Aislarse, usar mascarilla. Yo soy un poquito más insistente con la gente que me escribe, los pacientes que me llaman, use mascarilla, aunque la Organización Mundial de la Salud te diga que no, usa mascarilla si tienes que salir, pero de preferencia no salgas. Haz que otra persona de tu familia te busque las medicinas, te busque los alimentos, para así que las personas más vulnerables estén más protegidas. Doctor, ya para reforzar y para finalizar este enlace que realmente se ha interactuado de forma eficiente con todas las personas, o con gran parte de las personas, porque hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes y el corto en sí, el tiempo se nos ha cortado. ¿Cuál sería su recomendación, doctor, para las personas que presentan una patología cardiovascular? ¿Cuál es su recomendación desde su punto de vista profesional y también de forma general? ¿Qué le diría a la población en sí ya en la parte final? Bueno, a la población en general, ¿sí? Les diría que tomen en serio esta pandemia, ¿sí? Es un evento que nos marcará como sociedad mundial, no es algo leve, ¿sí? Tómenle bastante seriedad y bastante compromiso, actuar sobre todo protegiendo a los mayores, ¿sí? A los niños y a todos nosotros, a todo el entorno, ¿no? Uno se vuelve transporte o se vuelve vector que puede trasladar o contagiar a otras personas. Entonces, eso es lo principal que diría. ¿Cómo evitas eso? Una higiene de manos constante y eficaz, ¿sí? Si no tienes agua y jabón, siempre alcohol gel en todas partes. Si vas a lugares que están aglomerados, o como las tiendas, farmacias, eh, 2 metros de distancia, la normativa dice 1 metro, pero 2 metros de distancia. Una buena higiene respiratoria, significa cubrirse, limpiarse bien la nariz con paños desechables en general, cubrirse cuando estornudas o toses, sobre todo hacerlo con la flexión del codo, ¿sí? O si estás con algún proceso respiratorio, usar mascarilla para evitar contagiar o que las partículas o gotitas de la nariz y la garganta se difundan a mayor distancia. Provisionarse de alimentos, tomar muchos líquidos, no fumar. Hay gente que aún bajo esta epidemia que está afectando y azotando al mundo sigue fumando, ¿sí? Y para los pacientes cardiovasculares, lo primero en decirles es, hagan conciencia, son más vulnerables. Si les da infección, tienen mayor posibilidad de fallecer y de complicarse. Entonces, tomen también bastantes precauciones, autoaíslense hasta que pase esto, usen mascarilla, provéanse de toda la medicación necesaria, no anden cambiando la medicación por rumores o porque alguien sin experiencia te recomienda. Ya está más que demostrado que en Alapril, los ARA2 no deben suspenderse como el losartán, valsartán. Si es la medicación que tomas habitualmente, continúa tomándola hasta el control de la presión arterial 2 veces por semana, come sin sal, ¿sí? Y bueno, y eso en general, ¿no?
que coman saludablemente, que no vean este encierro tampoco como una posibilidad de comer más, sino de comer mejor, ¿sí? Y de hacer actividad física también dentro de casa. No es imposible. Aún en espacios pequeños uno puede hacer actividad física y de esa forma también relajarse y también evitar el sobrepeso. Doctor, hay dos preguntas que me parecen muy importantes que usted la responda. Ya estábamos ya despidiéndonos, pero sí me gustaría que usted despeje estas dudas e inquietudes de las personas que muy gentilmente se enganchan a nuestras plataformas digitales. Por favor, Diana Isabel Ceballos nos dice, tengo una malformación cardíaca. ¿Cuáles serían las prevenciones en mi caso? Sí, también con las patologías estructurales cardíacas, sobre todo de tipo congénita, congénito significa que uno nace con eso, ¿sí? Son personas o son un grupo más vulnerable. La principal precaución es aislarse, es hacer cuarentena o aislamiento. Cuarentena no sería porque cuarentena viene de 40 días, ¿no? Pero digo, hacer aislamiento estricto, usar mascarilla, ¿sí? Usar mascarilla, tomar la medicación cardiovascular, ¿sí? Porque justamente las personas que tienen patologías cardíacas congénitas o adquiridas, o que han sido operados o que han tenido infartos, son personas que son más vulnerables y justamente es allí donde el virus podría actuar descompensando la parte cardiovascular con mayores tasas de complicaciones, ¿no? Eso es lo principal, tomar la medicación, autoaislarse o si hay exposición, eh, sistemáticamente usar mascarilla. Espero, Diana, que el doctor haya llenado tus expectativas dentro de la respuesta. Ricardo Yagual nos dice, doctor, un saludo. Mi mami sufre de diabetes, glaucoma e hipertensión. En caso de contraer el virus, ¿es el mismo tratamiento que necesito o necesito otro tratamiento diferente? Lo admiro mucho, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, como ya lo hemos mencionado insistentemente, ser hipertenso y diabético es un grupo de mayor vulnerabilidad para la severidad de infección por COVID. En el caso de que lo contraiga, hay que hacer una evaluación individual. Si tiene, digamos, solamente goteo nasal, algo de malestar y dolor de cabeza, bueno, se irá con paracetamol y no tendrás que suspender todas las otras medicaciones que está tomando. Pero si ya entra, tal vez tu mamá, si se contagiare, entra en un cuadro más severo de afectación respiratoria o de que la presión se le empieza a bajar, entonces hay que modular con tu médico de cabecera esa medicación. Lo digo porque me sucede bastante. Hay pacientes que están tomando, qué sé yo, por ejemplo, losartán 50 cada 12 horas, atenolol 50 cada 12 horas, y me llaman y me dicen, doctor, estoy enfermo con COVID, no tengo tantos síntomas, pero noto que mi presión está bajando bastante, ¿sí? Está bajando bastante. Yo manejaba 120-80 y ahora manejo 90-60. Incluso ayer me paré de golpe y me sentí como un poquito mareado. Entonces, en estos casos, uno va individualizando las acciones, es decir, le suspendo la mitad de la dosis y probamos el día siguiente, le envío a hidratarse mejor, ¿sí? Con bebidas calientes, por supuesto, y voy manejando el caso individualmente. Es decir, para resumir la respuesta, tu mamá está en un grupo de mayor vulnerabilidad, debe seguir tomando su medicación. Y si empezara a haber una infección o síntomas parecidos a los de COVID, ¿sí? Habría que iniciar, manejar la terapéutica individualmente. Probablemente es uno de los casos en los cuales indicaría con pocos síntomas ya el uso de antibióticos para evitar sobreinfecciones o mayores complicaciones a medida de que el cuadro va cursando. ¿Las personas hipertensas pueden tomar los sartán, doctor? Sí, los sartán, valsartán y riversartán, todos los ARA2, enalapril, lisinopril, captopril, todos los IECAS no deben ser cambiados, ¿sí? En los pacientes que ya están tomando. Ahora, si está hipertenso y no está tomando nada, busque primero un médico que le controle y le recete. Yo iniciaría con los sartán 50 días, e iría probando para ver cómo se maneja la presión. Recordemos que no hay una receta o prescripción única, estándar para todos. Cada caso tiene que ser manejado individualmente
y debe tener un médico que le haga el seguimiento para ir modificando la frecuencia de administración y las dosis por cada toma que tenga el paciente. ¿Alguna página web que de pronto le puedan localizar a usted, doctor? Hay muchas personas que piden su número de teléfono, hay muchas personas que piden dónde localizarlo. De pronto, una página para que usted pueda tener un contacto directo con estas personas para que les despeje más dudas. Realmente si ponen mi nombre en Google, salen las páginas de Facebook, de Instagram, ¿sí? Me pueden mandar un mensaje por interno, ¿sí? Ahí salen en general todos mis datos personales, incluyendo el teléfono, ¿sí? En YouTube también tengo una página. Entonces, bueno, son lugares donde pueden encontrarme poniendo mi nombre Carlos Soledispa o Carlos Soledispa Suárez. Listo, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación, Yandri. Gracias a la producción y bueno, gracias a todos los que me escucharon y me aguantaron todos estos minutos. Espero haber sido de utilidad y bueno, estamos para un segundo encuentro seguramente. Claro que sí, así va a ser, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Soledispa, cardiólogo intervencionista, en la cual pues tratamos las afectaciones cardiovasculares en infección con coronavirus y otros temas más que se vinieron destilando pues a lo largo y ancho de esta entrevista por las inquietudes e interrogantes que tenían las personas que estaban enlazadas con nosotros. Muy buenas noches. Vamos a mantenerles informados de este y tantos temas de carácter de mucho interés colectivo, pues para que les puedan despejar muchas más dudas. Puerto Viejo nace de ti, Puerto Viejo cuenta contigo, pero por sobre todas las cosas tenemos que ayudar y colaborar para poder combatir el COVID. ¿De qué manera? Quedándonos en casa. Buenas noches, Ecuador.